Este día vamos a conversar sobre trabajar con integridad y vamos a descubrir que Dios tiene un plan para sus hijos, incluso en este mundo que, como lo decía la cartilla al principio, no es el mundo ideal, pero Dios todavía tiene un plan al respecto. Así que vamos a orar para pedir la dirección de Dios a fin de extraer los principios que necesitamos aplicar en nuestro trabajo diario. Padre Santo y bueno, venimos ante ti a pedir sabiduría porque necesitamos tu ayuda, tu guía, a fin de que podamos poner estos principios en nuestros corazones para realizar un mejor trabajo cada vez que podamos, que tengamos ese trabajo entre manos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Parte de la vida aquí en la tierra, Pastor Dani Perla, tiene que ver con el trabajo, con parte de desarrollar nuestras actividades de profesionales, de un oficio. Y claro, eso siempre ha sido una bendición. Dios siempre ha querido que haya trabajo. Lo hubo en el jardín del Edén, todavía lo hay hoy. Pero, Pastor, aquí la pregunta es, ¿cómo debe ver un hijo de Dios el tema del trabajo, considerando que a veces las situaciones no son las ideales en el mundo, pero de todas maneras, a pesar de que no sean las ideales, ¿cómo debemos abordar este tema? Bueno, el trabajo, tal como se mencionó también al principio de esta semana, es una bendición. A mí me gusta cómo lo llamaba Martín Lutero, recuerdan, el gran reformador, y él decía que nuestro trabajo es un llamado, es una vocación. Normalmente esto se usa en la línea ministerial o pastoral y se dice, bueno, Dios me llamó para ser un pastor, pero quiero decirte en este momento, Dios también te llamó para ser un doctor, Dios también te llamó para ser una enfermera, Dios te llamó para ser un abogado, Dios te llamó para ser un maestro, una maestra. Todo trabajo es un llamado de Dios para que nosotros realicemos. ¿Por qué? Porque el trabajo no solo es un fin en sí mismo, y hay de aquellos que ven el trabajo solo como una fuente de obtener un ingreso para adquirir lo que se necesita. Bueno, tengo que trabajar porque tengo que comprar carro, tengo que trabajar porque tengo que comprar una casa, porque tengo que pagar esto, porque tengo que educar a mis hijos. Entonces, tristemente, el trabajo así no es una bendición, pero cuando vemos el trabajo que es un llamado divino, lo que usted o yo estamos haciendo para servir al prójimo, porque ¿qué sería de nosotros si no tuviéramos, por ejemplo, un mecánico? Yo ando el vehículo y se me arruina, yo no puedo repararlo, pero gracias a Dios hay personas que tienen esa vocación y Dios les ha dado ese talento, pero todavía vamos a ir a un paso más, que el trabajo que tú tienes es un púlpito desde el cual tú puedes hablar a otros del amor de Dios. En otras palabras, a través del trabajo que una persona tiene, puede influenciar a otros acerca del Dios que conoce. Y un ejemplo de esos en la Biblia es el ejemplo de José. Una historia extraordinaria de un joven que llegó a una tierra pagana, pero que puso en la boca de los paganos el nombre de Dios. Y bueno, vamos a recordar esa historia, Pastor, porque realmente cuando la mencionaba resulta súper interesante cómo la gente podía ver a Dios a través de José. Y luego le voy a hacer una pregunta. Aquí en Génesis capítulo 39, versos del 2 al 5, cuando ya José ha sido vendido por sus hermanos, está como un esclavo en Egipto. Todo eso hay que tenerlo en mente a la hora de leer estos textos. Era un esclavo en Egipto, dice el verso 2 de Génesis 39, pero el Señor estuvo con José y fue prosperado en todo lo que hacía, y José vivió en casa de su señor el egipcio. Su amo vio que el Señor estaba con él y que todo lo que él hacía el Señor lo prosperaba. Así José halló gracia en sus ojos y le servía, y Potifar lo nombró mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y desde que le entregó su casa y todo lo que tenía, el Señor bendijo la casa del egipcio a causa de José. La bendición del Señor estuvo sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Y entonces, Pastor, en estos textos, ¿cómo se veían los principios de lo que José había aprendido en sus años jóvenes de servir al Señor, de vivir para el Señor, que pudieron testificar tan grandemente ante los ojos de Potifar? Bueno, creo que
para causar ese impacto que causó José en la casa de Potifar, definitivamente no es por azar, no es casualidad. Estamos hablando de un trabajo bien realizado y estamos hablando de un trabajo que es diligente. Normalmente, y yo quiero decirles esto, normalmente la persona diligente, la persona que se esfuerza, la persona que se esmera en lo que hace, va a ser una persona que va a tener éxito en su trabajo. Eso es así. De hecho, lo vamos a ver mañana con los proverbios. Hay proverbios que dicen, mira, el perezoso no le va a ir bien, no le va a ir bien. Hay personas que desean, pero no tienen, porque no trabajan. Y ayer estábamos estudiando los años productivos, hermano Gerson, y si unimos con la lección de este día, nos damos cuenta que si yo tengo una necesidad y entonces yo desarrollo bien mi trabajo, Dios va a proveer para suplir para esa necesidad. Y en vez de andar criticando, ¿y por qué el gobierno no me ayuda? ¿Y por qué la iglesia? ¿Y por qué? Y pensamos que todo el mundo tiene que ayudarnos. Está bien, hay momentos que necesitamos ayudas, pero ahí está el Dios del cielo. La Biblia dice que Jehová estaba con José. Jehová estaba con José y José estaba con Dios. Y entonces Dios lo prosperó. Aunque no todos vamos a llegar a ser tal vez estadistas en una nación o ser un ministro en una nación de algo. Pero en donde estamos, y yo lo vuelvo a mencionar, los cristianos deben ser reconocidos como los mejores trabajadores que hacen su trabajo fielmente, con diligencia, porque lo hacen para el Señor y lo hacen por el Señor, porque Dios habilita, da las capacidades. Cuando yo veo la historia de José, si recordamos su pasado, era un hijo bastante mimado. Sí. Recordemos que su padre lo amaba, más que tenía un montón de hijos, pero lo amaba más que a todos ellos porque era el hijo de la esposa preferida. Todos sabemos esa historia de Jacob. Y no fue el mejor comienzo para José, porque su padre prácticamente le daba todo, pero era un hijo obediente y de alguna manera mostró rasgos de diligencia. Si su padre le decía, mira, ve allá a ver a tus hermanos cómo están, él iba y poco a poco él fue formándose, pero al final la gran formación fue ahí en la esclavitud, noten, haciendo algo que no era agradable, porque nadie quisiera hacer un trabajo de esclavo, pero aún en ese trabajo él vio la mano de Dios. ¿Y cuál fue la clave? José se consagró al Señor, él se dedicó y él dijo, yo voy a honrar al Dios de mis padres, y definitivamente Dios también lo honró a él. Pero ahí tenemos esos valores que usted mencionaba, esa pregunta, bueno, ¿cuáles serían esos valores? La diligencia, el esfuerzo, tenemos también la integridad en su trabajo, ser muy honesto, que donde pase un cristiano ahí no haga falta nada, no, más bien que aparezca más de los que había. ¿Por qué? Porque esa es la bendición del Señor. Que haya prosperidad, ¿no? Porque el Hijo de Dios tiene que traer prosperidad y bendición. Y entonces, pastor, ahora que en el mundo que nos ha tocado vivir, que a veces viene la práctica de para sobresalir hay que tomar atajos, hay que ver cómo se logra tomar ventaja por sobre otros. Ya hemos hablado de eso de pasar sobre otros en otras lecciones. Ahora, pastor, ¿qué podemos hacer nosotros de tal manera que siempre podamos mantener en alto nuestra vida sin caer en la tentación de tomar el camino fácil? El camino fácil que justamente también al principio de la semana comentaba, ahora se da con la gente que no quiere un trabajo porque dicen, no, voy a vivir de YouTube, voy a vivir de redes sociales, ahí voy a tener yo todo el dinero que necesito. ¿Se ha complicado un poco la situación? ¿Cómo vivimos estos principios hoy? Bueno, es que recordemos, regreso a lo que yo dije, que el trabajo que tengamos en esta vida debe ser un don de Dios para nosotros, que debe ser un llamado que Dios nos hace para trabajar en esa línea, y debe ser para beneficiar también a la humanidad, pero eso va a significar también tener paciencia. Yo creo que hay dos extremos.
Ayer que estábamos hablando de los años productivos, que es la edad adulta, hay un peligro que no mencioné y es el del orgullo. Cuando todo está yendo bien, cuidado, dejamos de depender de Dios. Y ese es un peligro, pero el otro peligro es lo que usted ha mencionado, son los atajos. Para lograr tener éxito, para lograr conquistar algo en la vida o para sobresalir, no importa lo que yo haga, no importa cómo lo haga, con tal de tener una ganancia. ¿Cuánto nosotros hemos visto ya hasta la saciedad historias de políticos, de líderes que lastimosamente cayeron en esa trampa? De hecho, en la lección hay un texto que se menciona, Proverbios capítulo 22 y el versículo 1. Sí, que bueno, y está citado en nuestra lección, que dice así: vale más el buen nombre que las muchas riquezas, y ser estimado es mejor que la plata y el oro. Definitivamente, yo he conocido buenos hijos de Dios, miembros de iglesia, hermanos, hermanas, trabajadores, y muchas veces ellos rechazaron grandes ofertas porque sabía que tenían que transigir con algún principio de la palabra de Dios, y algunos tal vez por mantenerse fieles, íntegros, honrados, honestos, tuvieron pérdidas, porque nosotros pensamos muchas veces, bueno, ahorita yo hago lo bueno y pierdo, pero después me viene una gran recompensa. ¿Y qué tal si ya nunca llega esa gran recompensa, entre comillas? Porque hoy se habla mucho de una fe, pero que es una fe comercial, que la fe comercial es la que obedece porque se le promete. Esa fe no es la fe que nos habla la palabra de Dios. Pero nuevamente, volviendo a este tema, recordemos, es mejor, como decía alguien, lo poco, pero con una conciencia tranquila, satisfecho, y especialmente delante de Dios, a querer tener más de lo que probablemente Dios quería darnos a nosotros en esta vida, transigiendo con los principios de su palabra. Así que bueno, pastor, quisiera que orara por nosotros por esto, porque trabajar con integridad tiene que ver con eso, desarrollar una vida en estos años productivos que Dios nos da, que pueda reflejar el carácter de Él ante los demás, y definitivamente necesitamos de su ayuda para poder hacerlo frente a tanta tentación que hay en el mundo, pero con la ayuda de Dios podemos ser vencedores. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Tú nos has dicho en tu palabra que todo lo que hagamos, lo hagamos para tu gloria. Permítenos, Señor, que el trabajo sea para nosotros una fuente de satisfacción, sea para nosotros una fuente de bendición y para otros también, que a través del trabajo que tú nos has permitido tener, podamos influenciar en otras personas para que conozcan acerca de que hay un Dios poderoso en la tierra como lo hay en los cielos. Bendícenos, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.